Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, son las 8 y pico de la noche aquí en México. Acaba de terminar un torneo de 1K de $1000 de premio en Estados Unidos, en Wisconsin. Y claro está, vamos a hacer un análisis de la clasificación, de la presencia de los líderes y por supuesto vamos a revisar bastantes decks, algunos de los de arriba, pero también algunos muy curiosos de mitad de tabla. Bueno, como siempre, alguien, entiendo que han sido los organizadores, ¿vale? Han puesto, bueno, pero un Excel con toda la información, o casi toda. Hay algunas personas que no aparece su lista y otras que no funciona el link. Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya ven, ganador Han Solo del set 1 con la base amarilla. Mono amarillo, Han mono amarillo. Se lleva otro torneito en Estados Unidos, ya van 3 si no me equivoco. Muy bien, ¿eh? Es un deck que yo actualmente creo que estoy en un 58%, más o menos. Me cuesta contra algunos pairings, así que ojalá pueda ver alguna de las partidas del canal de Tech de Initiative, ¿vale? También dejaré el link en la descripción. En esta ocasión no creo que pregunte para castear alguna partida, porque había como 4 o 5 claros de contenido en algunos momentos del directo. Entonces me parece que va a ser un poco lío. Así que, ya saben, si quieren ustedes me pueden pasar sus vídeos y yo con muchísimo gusto casteo las partidas y las subo aquí al canal, ¿de acuerdo? Bueno, Han Solo amarillo se lleva el top 1. Top 2 ha sido para Han Solo 2, el jovencillo, azul. Hoy es sábado. Sí. Mañana domingo puede ser que salga este vídeo, si no el lunes, tengo que acomodar unas cositas. Y la guía de Han Solo azul ya está grabada, ¿vale? Algunos de los mecenas ya me han pedido el vídeo por privado porque anuncié que estaba ya subido, pero está en oculto porque quería esperar la siguiente semana. Pero, claro, este torneo tiene un poquito de prioridad, así que seguramente si esto sale el domingo, la guía vendrá el martes. Si esto sale el lunes, la guía vendrá el miércoles, ¿de acuerdo? Para que esté un poquito bien repartido en el tiempo, pero ya está grabada y de verdad un win rate creo que estaba en 69 punto y pico, o sea, el deck funciona muy bien. Ahora vamos a repasar alguno. En el top 3 tenemos a Kira con base verde. Pues yo creo que no hay ningún tipo de sorpresa, este deck está fortísimo. Y bueno, el top 5 sería otro Han Solo azul y un Cad Bane. Sí, ¿no? Y un Cad Bane con la base roja, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, exactamente. Pues muy bien, ¿no? Son las únicas personas que tienen 5 victorias o más. Y aquí podemos revisar un poco el número de participantes que participaron con cada líder, ¿no? Entonces hay 4 Han Solos jóvenes del set 2, 2 del viejillo, 8 Bobas, 7 Sabines, 4 Kiras, 4 Reys y luego 2 Boss, 2 Kylos, 2 Ondos, 2 Palpatine, Auda, una Afra, ¿vale? Un Cad Bane, una Afra, es uno de los que tengo aquí ya en rojito para poder revisar bien. He visto una partida de él. Y un Luke y un Tarkin, ¿no? Entonces, creo que no hay muchas sorpresas. Al final, bueno, pues era un torneo de 42 personas. No hay muchas sorpresas, salvo Cad Bane, ¿no? Creo que Cad Bane no se está viendo mucho en las partes altas y justamente este top 5 bastante relevante, ¿no? Eran 6 ronditas, pues entiendo que hizo un 5-1, así que maravilloso. No creo que haya hecho un empate, no lo sabemos, pero tremendo 5-1 con un Cad Bane rojo. Vamos a ver, tengo muchas ganas de ver este deck. Esta lista creo que es el número de victorias, o sea, esta columna creo que es el número de victorias de los líderes. Entonces, Han Solo azul, de 4 participantes han tenido 16 victorias. Significa, de media, 4 victorias para cada uno de ellos. O sea, que está bastante alto para un torneo de 6 ronditas, ¿no? En 2 participantes con Han Solo amarillo. No, es un Han Solo amarillo y un Han Solo verde. Que el Han Solo verde, si no me equivoco, exacto, hizo nada, solo una victoria. Por eso es 6 aporta él, el otro aporta solo una. Entonces, bueno, no es una medición muy fiable. 8 bobas, ahí así. 25, 8 por 3, 24. Así que no ha sido un torneo súper poderoso, ¿no? Para los bobas. Creo que la gente está un poco preparada contra ellos. Y Sabine, 3 por 7, 21. Tampoco ha sido un torneo bastante brillante. O sea, 3 victorias de media para todo lo. Para cada partida. Ah, esta es la media, ¿no? Sí, yo aquí haciendo los cálculos y esta es la media. Pues lo dicho, casi 3 victorias de media para las Sabines. A ver, ¿dónde están las Sabines? La primera Sabine es un top 7, la segunda es un top 8, y luego ya es top 13, y luego ya baja un poquito, baja bastante, ¿no? Bueno, y las Kiras es bien, 3 victorias casi de media para todas ellas.
Pues más o menos, ¿no? Tenemos una Kira en el tercer puesto, tenemos una Kira... Uy, ya nos vamos bastante abajo, ¿eh? En el top 19. Intentemos entender un poco qué ha podido ocurrir, ¿no? O sea, por qué un poco estas listas. Claro, Han Solo 2 tiene un enfrentamiento bastante bueno con prácticamente todo. A mí, en la guía lo explico, ¿no? Sabine se me atraganta, hay que jugar muy fino y hay que parar bien y dependemos mucho del ambush de Sabine, de cuándo lo mete. Cuanto antes lo forcemos, muchísimo mejor. Entonces, puede ser que las Sabines que se han enfrentado con bastantes Han Solos y Bobas hayan podido ser frenadas bastante, ¿no? Han Solo, bueno, es que es muy poco, es muy difícil hablar, ¿no? De una sola persona con Han Solo amarillo, porque a lo mejor es un maldito máster con ese deck, lo ha reventado a partidas y a lo mejor tiene una claridad en la mente brillante, ¿no? Y súper clara. Poco podemos decir, pero bueno, es un deck también bastante agrotempo, o sea, puede salir muy agro, puede controlarte un tantito así, levantando unidades y al final, por abusar contra la base, llega el daño y te puede ganar la partida, ¿no? Bobas, habría que ver, el primer boba que vemos aquí fue un boba doble amarillo, el siguiente también fue un doble amarillo, el tercero también fue un doble amarillo, el cuarto es un boba azul. No lo había puesto para verlo, pero bueno, el primer boa verde aparece en el 21, ¿eh? Pues curioso, ¿no? Bastante curioso. En principio tendría que haber parado bien a las Sabines. O al final es tan agro lo que tienes delante. Con Han Solo amarillo. Supongo que Cad irá bastante agro también. Los Han Solos al final te acaban poniendo un montón de bombas en la mesa. Y al final, pues puede llegar a hacer una carrera de daño y controlarte en el momento oportuno para poder pararte. Y Kira, que yo creo que no tendrá que tener mucho problema, ¿no? Para parar a los bobas, entre tanto control, entre poniendo escudos y demás, puede llegar a molestar mucho esos centinelas. Por más que los gires con Canning, centinela está ahí, ¿no? Bueno, creo que al final es una muestra chiquitilla, son 42 personas, no es súper determinante, pero está claro que la gente no está llevando cosas random a los torneos, ¿no? O sea, están llevando decks potentes que estamos viendo cómo se están repitiendo en los torneos anteriores. Vamos a pasar ya a ver los decks y a ver si entendemos un poquito mejor lo que ha ido ocurriendo, ¿vale? Tenía pensado ir uno a uno, pero me he llevado el primer problema, que es que no podemos ver el deck de Afra. ¿Vale? Entonces he abierto todos los que se pueden abrir de los que están marcados y son los que vamos a analizar. Entonces, Afra no lo podemos analizar, pero he visto una partida, ¿de acuerdo? Bueno, era contra Boba Amarillo y la primera partida, repito, vayan al directo porque estuvo muy, 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 muy buena el enfrentamiento. Fue un control muy gordo, ¿eh? Fue un control muy gordo. Llegó un momento donde Afra estaba con el agua al cuello, pero a través de recuperar eventos, de limpiar mesa por completo con el Super Laser Blast, con Entrenched, con eventos de eliminar unidades, con vigilancias, con restock, o sea, se estuvo curando muchísimo y estuvo muy cerquita de ganar esa partida. Ojo, de 6 partidas ganó 4. O sea, vamos a ver, esta persona viene muy entrenada y prometísimo que si aparece el deck de esta persona, lo analizaré en un vídeo solamente para él, ¿vale? Y prometo jugar un par de partidas para poder entender bien cómo jugarlo y ojalá traer la mejor guía. Entonces, por desgracia, no ha podido venir, pero bueno, es un super control, ¿no? Al final no me quedó muy claro cómo quería ganar, porque todo lo que vi era reactivo, era tratando de parar al otro, pero intentaré ver a lo mejor rondas anteriores, a ver si también aparece en pantalla y lo puedo ver, ¿de acuerdo? Otro que tampoco funciona es este, ¿vale? Da error, lleva una página ahí que pone error, y otro creo que también era el boba amarillo. Por tanto, no vamos a poder ver el segundo clasificado, no vamos a poder ver el boba amarillo más arriba. Entonces, pero bueno, vamos a ver que estamos trabajando con lo que podemos. Seguramente este documento va a ser actualizado pues mañana, pasado o al otro. Así que decks que no están disponibles aparecerán y los que ni siquiera aparece el link seguramente lo pondrán ahí para que todo el mundo lo pueda ver, ¿vale? Entonces vamos ahora sí a analizar los que podemos ver. Vale, cambio mi camarita aquí arriba para no tapar ninguna carta. Y bueno, qué feliz me hace ver un Luke otra vez ahí luchando por victorias, ¿no? Cosas llamativas de este Luke verde. Bueno, a ver, tiene... sí, es verdad, tiene 2 resupplies únicamente, tiene 3 Spark of Hope, así que ha optado por este evento para tratar de rampear incluso un poquito antes, ¿no? Y no estar tan limitado a no bajar unidades.
Sigue teniendo Mon Mothma para buscar rebeldes, porque tiene un montón de rebeldes en el deck. Pues tiene a R2, ¿no? Que, bueno, jugada típica de turno 1, R2 más escudito o Dispatcher y escudito. Tenemos, bueno, todas las combinaciones para potenciar con tokens o con más daño, o sea que va un poquito agro y a tener unidades potentes. Eventos para quitar unidades, Centinela, Roustico, obviamente, ¿no? Yo creo que una de las razones por las cuales ahora Luke puede tener más opciones es en parte por esta unidad, ¿no? Porque al final tú pones escudos y Roustico potencia unidades a cambio de romper escudos. Solamente una copia de Riekan, lo cual me parece un poco. Me deja un poco triste. Lleva otra en banquillo. Pero al final yo tenía fe de esta unidad. Es cierto que sale un poquito tarde, o sea, son. Esta carta, con un poquito de menos estadísticas y menos valor, creo que hubiese sido quizá demasiado bueno, no lo sé. Pero bueno, a tempo está bien, porque se puede dar a sí misma centinela. Y al final un 5-7 centinela, o tienes una respuesta potente como un evento, ¿no? Así para quitarte la unidad, o va a ser complicado pasar por ahí encima. Y encima, unidades como Maul y demás, quizá te lo quitan, pero no te pasan daño a la base y tú haces bastante daño de vuelta. 3 looks, obviamente, y luego sin sorpresa. 3 you win, 2 redemption y 2 con ones. Llamativo, pues bueno, sí, yo echaba en falta un poco el Concord Down, lo lleva de banquillo para pues un agro por el espacio, ¿no? Tanto Bobas como Sabine y demás, y otros, pues Tarkin y demás. Y Yodas, que yo lo estaba echando mucho en falta porque, wow, es cierto que, claro, estoy tan acostumbrado a Han Solo azul ahora que. O Rey, ¿no? Que al final lo juegas, pero lo puedes seguir potenciando, o lo juegas antes con Han Solo, que quizá por 3 se le queda un poquito cojo, ¿no? Pero bueno, además no lleva 3 PO para decir el número 3, porque tiene. Bueno, tiene bastantes, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero no son suficientes. Sí, al final yo creo que no lo ha priorizado más parar daño y ir más ofensivo, ¿eh? Me ha sorprendido bastante. También lleva 2 sables láser de Luke. Que bueno, idealmente, claro, se lo pones a Luke unidad o a Luke líder, pero, bueno, se lo puedes poner a una unidad que ya esté potenciada. Por ejemplo, el Battlefield Marine que ha sido potenciada con el Win Leader, le pones este y te está pegando de 8 a la base. Vamos a ver, ¿eh? O sea, que te puede dar una sorpresa bastante fuerte. Siguiente que tenemos es una Sabine amarilla, la Sabine que quedó más arriba en la clasificación. No, miento, es la Sabine amarilla que quedó más arriba en la clasificación, pero no la Sabine que quedó más arriba en la clasificación. Cosas llamativas, a ver, del set 2 lleva 2 Heroic Resolve, tiene el Spare Force Soldier para quitar centinelas, R2, bueno, pues porque al final esa estadística 4 de vida te permite no morir de muchas cosas, ¿no? Puedes jugar a de turno 1 y pues te ayuda a colocarte el deck para buscar estas cosas sorpresivas como Sneak Attack, como Surprise Strike, fuera cosa de Believe, por supuestísimo que sí. 3 navecitas del cártel, el bounty que si el rival lo elimina, lo captura, pues lo puede robar una cartita. Al final tienes un montón de opciones para jugar, salir potente en turno 1 con R2 o incluso con esta nave, de sacar varias y amenazar, ¿no? Sobre todo creo que mucho de la potencia de Sabine Amarillo ahora viene por aquí. Porque te puedes sacar una o dos naves por el espacio que te hacen 2, 4 y como no tengas respuesta, por más que puedas robar una carta, a lo mejor ha entrado suficiente daño como para que ya no haya partida, ¿no? 3 leyes. Qué sorpresa, interesante, ¿eh? 3 leyes se me antojan bastantes. Yo creo. No sé. A ver, claro, es que en amarilla puedes jugar Leia, giras recurso y acabas bajando una de estas naves, o un R2 o un Spare Folder, solamente por meter muchas cosas en mesa, ¿no? Y tratar de, bueno, pues de abrumar un poco al rival. E incluso, si el rival no te sale por la arena de la tierra, le puedes poner un Heroic Resolve y ya es un 3-3 que luego te va a pegar de bastante más, ¿no? Te puede meter más 4, pues serían 6 dañitos, ¿no? Bueno, puede ser una línea de juego. Un Bamboozle, supongo que para el mirror contra otras Sabines, lleva otro acá y también pues para lidiar con líderes, ¿no? Girar al líder, me olvido y para adelante. Pero es cierto que 3 leyes se me antojan demasiadas. Red 3 para potenciar a todas las unidades con heroísmo. Por supuesto, esta carta no puede faltar. Millennium Falcon no puede faltar. Todo esto que potencia mucho con estadísticas y con ataques directos. Cassian, tanto a tempo como por contrabando. K2, obvio. 3 sables láser amarillo. Darksaber, ¿eh? Qué curioso. Como que normalmente en amarillo no lo estás utilizando para nada el Darksaber. Creo que necesitas
He visto otras listas que llevan naves, la nave que tiene sabotador y la nave que es un 5-6 incluso. ¿5-6? Sí, es un 5-6. Como priorizando más el espacio y no tanto Darksaber, porque al final, a ver, lo puedes poner en las 3 Sabines o en la líder, ¿no? O sea, ya está, porque son las únicas que tiene, porque no lleva ni siquiera a Ketsuonio, ¿no? Como para poder tener otro mandaloriano y poder poner este sable. Al final, recordemos, es verde. No pagas penalización si es que se la pones a un mandaloriano, ¿vale? Entonces todo lo demás en el resto de unidades te va a costar bastante. No sé, no me convence mucho estos 3 Darksaber, creo que es un error. Yo creo que iría con más navecitas, sobre todo con la de sabotador, porque encima con Sneak Attack puede dar muchísima sorpresa. Tú al final vas a tener menos recursos casi siempre que el rival, salvo que sea un agro, normalmente vas a tener menos recursos que el rival, y puede meter 5 años por el espacio, más todo lo demás, ¿no? No sé. 2 Wrecker, que a ver, es cierto que entra y tiene impacto porque limpia, pero no tienes modo de darle ambush, solamente jugándolo a través de Sneak Attack. Aquí sí, ¿no? Aquí sí puedes sacar un Wrecker un poquito antes y aprovechar, bueno, estos 7 de daño para hacer un overwhelm y pasar más daño a la base y acelerar partida, porque al final sí, está muy bien eliminar unidad con 5 daños, pero tú como agro quieres terminar partida. Y 3 Spark of Rebellion y 2 Shot First. No me encanta este deck, fíjate, creo que le haría bastantes cambios y bueno, pero bueno, recordemos, yo para nada soy experto en agro y para nada soy experto en Sabine, ¿no? Pero bueno, me chirrían cositas. Bueno, vamos a ver ahora la Sabine que quedó más arriba y esto lo vi en partida, se lo vi en la mano. Lo que me llamó muchísimo la atención fue la inclusión de 2 ecos. 2 ecos, gente. Me parece muy, muy llamativo, ¿no? Por un lado, claro, o sea, a tempo nunca la vas a querer jugar porque no te aporta nada. Imagino que es como una respuesta contra otro agro, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor no doy ambush a un Keitu, no doy ambush a un Podameron porque necesito curarme y tratar de eliminarte una unidad a ti para, a cambio además, curarme yo. Entonces ahí el Timing Intervention y la base del 25 tiene más sentido. No hubiese pensado que el agro llevaría eco, ¿no? Yo siempre lo pensaba como algo más para mid-range, para justamente como respuesta al agro. Cosas más llamativas también, bueno, 3 Dying Right, hay algunas listas que llevan menos. Ahí, como siempre digo, ¿no? Tienes que estudiar tu deck, tienes que estudiar un poco el meta y entender bien por qué necesitas tantas copias de esta cartita. Creo que todo lo demás no hay ningún tipo de sorpresa. Esta sí lleva 2 Ketsuonio, también sobre todo porque, bueno, sabotador y romper mejoras del rival. Fighter for Freedom, Red Free, todo más o menos normal, ¿no? Creo que no hay nada así muy llamativo. Quizá lo más llamativo es el Mercenary Gunship, estas 3 navecitas, que a mí, la verdad, me gusta muchísimo, la meto en un montón de mis decks. 2-3-2. Pues imagino que es por si necesitas salir aún más por el espacio, tener más respuesta por aquí, ¿no? Sabes que es un líder que a lo mejor no tiene tanto en el espacio, le quieres abrumar y la parte terrestre al final es un poco más anecdótica o simplemente para grandes bombas, ¿no? Que puedan entrar con ambos, como Echo, como K2 o, obvio, Podameron y Wrecker. No me desagrada el deck, ¿eh? Sobre todo me ha gustado mucho la inclusión de estos Echos. Si hay alguna Sabine verde y ha probado también Echo, o sea, que esté viendo el vídeo me refiero, que dejen comentarios a ver si ha probado Echo y a ver qué tal le está funcionando. Por suerte, sí podemos ver a este Cad Bane rojo. Tengo muchas ganas de ver cómo lo ha enfocado, ¿no? Bueno, primero, una de las fortalezas de llevarlo con rojo es porque gana la iniciativa de la partida súper rápido. ¿Por qué? Bueno, la habilidad, ¿no? Juegas sí o sí un Underworld en primer turno, haces que el rival juegue primero, le metes un dañito por la habilidad de Bane y si quieres puedes rematarlo con Talking Town, de tal modo que tú tienes una unidad en mesa y el rival no. Y entonces cada unidad que vaya bajando en siguientes turnos, cuando tú juegues otro Underworld, le vas a hacer daño. Por tanto, se genera una máquina de hacer un montón de daño sumado a Lady Próxima, ¿no? Además, posibilidad de tener un doble turno 1, ¿no? Una Lady Próxima y un Grido, o un guardián de este... el guardián este, ¿no? Este está muy bien. Y Milky Wonky, el Maculunky, una persona que me regañó ya. Bueno, no me regañó, me dijo, a ver, Alejo, practica conmigo, ¿no? ¿Para qué? Pues para subirte todos los Underworld y seguir haciendo daño y seguir controlando mesa mientras tú vas bastante agresivo, ¿no? Aún así, lleva cartas bastante potentes. Vamos a repasar de menos a más por costes, ¿vale?
Bueno, todo el pack este de Underworld y de ir muy agro con el Blaster, porque menuda carta. Obviamente, si vas con amarillo y vas agro, siempre, siempre yo creo que tiene que ir dentro de tu deck. Una de las mejores cartas de contrabando, sin duda, del juego. Lleva 2 No Good Intimidate, bueno, pues al final para girar esas amenazas potentes, ¿no? Tanto para el agro, ¿no? Esa unidad que ha sido mejorada por tokens, como a líderes que acaban de salir, o ese PO que me acaban de jugar a tempo. Venga, te lo giro y durante un par de ratos no me estás molestando. Lleva 2 navecitas de Kylo. No tiene nada para descartarte carta de mano. Así que, efectivamente, lo que yo ya comenté, ¿no? Que al final, rojo-negro que quiera ir agro, por 2, un 3-2, lo quieres siempre. Yo creo que lo quieres siempre, ¿no? Porque la otra es el Mercenary Gunship, pero tiene ese malus de que te lo pueden robar. Nada, me parece una elección muy muy buena. No tiene mucho espacio, por lo que estamos viendo así en turnos bajitos. Y la otra que lleva, pues es el Punishing One, que es cuando unidades que están mejoradas, que tienen mejoras, son derrotadas, ¿no? Este deck realmente no lleva ninguna mejora que tú puedas poner, ¿no? Pues los típicos bounties, ¿no? De poner al rival para tú cobrarlo. Así que bueno, esto es más como. Yo creo que es un poco situacional. O sea, si ocurre bien, pero lo que quieres es tener un 3-3-4 en mesa y ya está, ¿no? Este 3-4 te permite lidiar contra navecitas agresivas sin tú ser derrotado, ¿no? Porque normalmente tienen 3 de vida y no llegan a hacer 4 daños. Y tú, si no, pues vas agro y vas a por la cabeza. 2 Basin para romper mano, Doctor Evasan para ir bien agro y levantarlo con Milky Wonky y evitar que el rival pueda cobrar el bounty y rellenar todos los recursos. Cloud Rider porque obviamente para eliminar unidades. Encima Underworld el puntito de daño. Surprise Attack para hacer más daño. Boba porque obvio. Relentless Pursuit para capturar unidades. Vamos a ver cuántos Bounty Hunters lleva. Lleva 1, lleva 2, lleva 3, lleva. Me salto este. Lleva 4, lleva 5, lleva 6, ¿no? Exacto, tiene muchos y además Cad Bane es otro. Esta carta en este deck me parece muy, muy, muy fuerte. No lleva ningún Bounty Hunter rojo. Claro, al final están más enfocados a tener bounties delante, ¿no? Entonces no conviene tanto, pero ¿cuál es la clave de todo esto? El bueno de Toro Calican. Al final tú puedes empezar a bajar, o sea, pegas con Toro, bajas un bounty, le haces un punto de daño y Toro se endereza otra vez para poder otra vez pegar. Si está potenciado por el Blaster, por ejemplo, pues mucho más daño, ¿no? Bien, muchos decks de Van Amarillo Rojo van por esta línea y tiene todo el sentido. Y para rematar, pues bueno, aparte de estos Bounty Hunters que son muy muy buenos, con un centinela por aquí, por si acaso es necesario, tiene estas 2 navecitas, ¿no? El Ruthless Rider, que nada más entrar hace daño a la base y a una unidad enemiga, y al ser derrotado también, por tanto es daño, daño, daño. Y el Xanadu, que me parece una cartaza. A mí me gusta mucho por todo el tiempo que le da, ¿no? Al final puedes girar una unidad tuya para levantar una unidad de rival o girar un recurso, por tanto. Si conoces bien el meta y entiendes muy bien el deck que te está jugando delante y te puedes romper bien los planes, tanto como levantando como girando recursos, y no deja de pegar como un animal. Yo me esperaba el triple Dark Ride, la verdad, ¿no? Ese evento que te permite buscar una nave, jugarla y sale enderezada, puedes activarla y luego regresa a tu mano si todavía sigue viva, si no te la han derrotado. Yo me esperaba que iba a haber este evento, pero al final no. Entonces esto está muy enfocado. Underworld para hacer dañito, control con Milky Wonky para subirte y seguir haciendo daño y controlándote mesa, y los bounty luego te rematan y te ganan la partida. Así que nada, 5 victorias, yo creo que merece la pena muchísimo ser jugado. Yo creo que lo voy a probar a ver qué tal funciona y veremos, porque Cloud Bane me gustaría traerlo al canal, quizá un poquito más adelante, no lo prestaría mucho, pero con rojo me llama bastante. El top 2, que también era un Han Solo azul, no tiene el deck disponible, entonces vamos a analizar el del cuarto, ¿vale? Vamos a ver en qué se diferencia con el mío. Vale, el mío llevo R2, bueno, no adelanto, esto lo van a ver en mi vídeo. Cosas llamativas, 2 Open Fire, que al final parece que no es suficiente, ¿eh? Fell the Dragon, Carabast. No lleva otro evento de hacer daño. Muy, muy llamativo. Y lleva 2 Disabling Fighters dentro del deck, ¿eh? Para quitar mejoras. ¡Wow! Supongo que va muy enfocado. Sí, efectivamente, va muy, muy enfocado a parar Sabins, yo creo, ¿no? Para quitar el sable, para meter daño 4 tanto a K2 como pues a unidades que hayan sido mejoradas o antes de que vayan a ser mejoradas, y sobre todo como respuesta al espacio. Porque este deck no lleva
es muy curioso, no lleva el Concord Down, no lleva el Centinela en el espacio. Entonces yo creo que su decisión fue, voy a lidiar con naves del espacio agresivas con Open Fire. Y ya está, ¿no? O incluso tradeando con mi propio ala A para quitármela. Luego, lo demás, solo lleva dos saqueos, lleva el tercero en banquillo, dos Rays, la verdad me gusta mucho, y dos Windows, ojo, ojo, mira, esto es una diferencia bastante fuerte con el deck que yo les voy a presentar en la guía, que como dije, va a salir o el martes o el miércoles, ahí sale seguro. Todo lo demás es prácticamente igual a mi deck. Lleva un Kenan menos que yo, lo lleva en el banquillo. Yo casi lo haría al revés, ¿eh? Pero bueno, al final ha hecho un 5-1, gente, por algo será, ¿no? Lleva en el banquillo los techs. En lugar de llevarlo dentro, lo lleva en el banquillo. Esto me interesa, me interesa. Puede ser algo que yo empiece a explorar, porque yo llevo 1 y 1, quizá 2 al banquillo y lo saca solamente contra control, ¿no? Y a lo mejor puede ser. A mí me gusta llevar uno por si acaso, porque no está de más tenerlo y saber que lo puedo encontrar, ¿no? Porque al final tengo bastante robo con Yoda, con Obi-Wan y demás. Bueno, puede ser algo a explorar. Takedowns dentro, supongo que va muy enfocado a quitarse Sabines y K2s y cosas así, por si acaso no llegas a los Open Fire, aunque efectivamente Takedown sí lidia con Sabines, Open Fire no. Y Mechan Opening, así que bueno, Mechan Opening para lidiar con el agro, a la vez que quito estadísticas e idealmente elimino la unidad, me curo a mi base y te aguanto mucho más. Y el tercer Obi-Wan, aquí en recursos, ¿eh? ¿Por qué en recursos y no dentro? Bueno, quizá porque lleva Race, ¿no? Lleva Race y a lo mejor puede sacar la tempo o el Po a tempo. Ok, está bien. O sea, al final son variaciones, ¿no? Casi todos los Han Solos azules son muy similares. Cambian cositas. Yo esta, por ejemplo, la llevaba de banquillo y la acabé quitando porque o tu meta sabes que va muy a mejoras o no renta tanto. Pero puede ser que si esperas un meta muy agro de tokens, de sables láser, de Darksaber y demás, a lo mejor sí tiene que ser priorizada. Nada, pues torneazo que se hizo. Hay varias partidas de esta persona en el canal, así que vayan a verla porque sí, porque se puede aprender un montón. Estamos ahora delante del deck del top 3 de la mejor Kira con base verde. Y primera cosa llamativa, no es la base de 25, ¿vale? Entonces me parece a mí que esto está muy pensado para aguantar al agro, ¿no? Para que esas Sabines no te revienten súper rápido. A ver, cosas llamativas. Va bastante controlerilla, ¿no? Tiene dos Entrenched. Tiene centinela, con más centinelas por aquí. Centinela. Esto no es un centinela, pero bueno, muchas estadísticas para hacer tradeos. Cosas gordísimas. Bueno, es un poco el mismo. Lo siento bastante más controlerillo que otros que hemos estado viendo en el canal últimamente, ¿no? Mira, lleva aquí los 3 eventos estos que da Bounty para curaciones. Imagino que es prioridad número 1 meterlo contra agro. Y ahí te quitas el rampeo y alguna cosa grande. Porque obviamente no van a salir y no la vas a necesitar. Curaciones y más centinelas, ¿no? Yo creo que esto es el cambio para agro. Estas 5 cartitas. Y todo lo demás, pues dependiendo un poco del pairing y de sus sensaciones. Al final, o más control o un midrange ahí donde sabe que puede controlar un poquito mejor entre centinelas y eventos. Y ya está, ¿no? Cosas que eliminan cosas, pues bueno, muchísimas, ¿no? Devastador, Avenger, solo un Super Laser Blast, ¿eh? Bueno, al final es que quieres tener muchas unidades grandes en la mesa, entonces a lo mejor más de uno te pesa y tienes un montón de eventos para eliminar unidades, ¿no? Más los centinelas que te están protegiendo la base. 3 vigilancias, 3 Overwhelming Barrage, 2 Fell the Dragon, un Takedown, Mechan Opening, 2 y 3 Power of the Dark Side. Y además los Entrenched, que es casi como, venga, te lo pongo a ti y ahí ya sobre todo que no me puedes hacer nada. Como no lleva tantas navecitas hasta lo gordo, ¿no? Solo lleva un centinela y esta que te coloca las cartas. Supongo que el Entrenched va muy enfocado a la parte del espacio. Y porque por la parte de la tierra sí tiene, mira, 6 centinelas, estadísticas brutales que además te puede salir por contrabando. Buenísima unidad. O sea, yo creo que es de las mejores unidades que han salido para este set 2. Y luego llega todo lo gordo que te va a controlar mesa y meter mucho daño y demás, ¿no? Nada, super deck, otra vez. Kira verde, súper jugable y con muchas variaciones. Bueno, 2 eventos de Palpatine Return para regresar unidades potentísimas en partidas muy largas. Porque no hay más descarte. O sea, no hay descarte. Así que todo viene
todo viene por jugar unidades en partidas largas y volver a jugar a través del evento. Por eso está en el banquillo y no en el main deck. Nada, super deck muy potente si quieren ganar torneos, uno de los claros favoritos a top 3 como mínimo, y aquí en este torneo lo ha demostrado. Y cerramos con el deck de Han Solo amarillo. A ver, se parece un poquillo más al que yo planteé, ¿no? Si se acuerdan, y además yo también estoy probando ahora solo llevar 3PO sin llevar a R2. Porque, bueno, vamos a ver, porque tengo muchas ganas de encontrar algo que me haga otra vez tilín con este señor. 3 Blaster, obviamente, 2 Leyas, sí, para girar unidades, y no tienes jugada de coste 1, así que Leia únicamente la quieres para girar unidades, ¿vale? 3 Spar para controlar mano, hay algunos decks que llevan 2 y 1 en el banquillo, yo estoy más por esa dirección, interesante que lleve 3, vamos a ver qué falta de lo que yo suelo jugar. 2 3POs, 3 L3, ¿vale? Surprise Attack, Esdra, Millennium, Body, Waylay, DJ Tech, ¿vale? La parejita para tratar de forzar el robar recursos. 3 Canning, 2 War... Es que es prácticamente mi deck. Es prácticamente mi deck. Creo que la diferencia es... Yo creo que llevo un 3PO más. Creo que llevo un... Sí, es eso. Bueno, yo es que llevo un Falcon menos porque no tengo 3 Falcons. No tengo 3 cartas de estas. Y tengo un Aozituk para también poder lidiar un poco por el aire. Pero es prácticamente mi deck. Yo intenté meter New Adventure dentro, pero mira, esta persona no la lleva. Y es cierto que en partidas donde necesito ser muy rápido, no es tan rápida. Pero con hay truquillos, ¿no? Para sacar mucho valor al Falcon, aprovechando esto. Aquí entraría Milky Wonky, porque lo estoy jugando con otro líder, que, bueno, lo puedo decir, ¿no? Lando. Estoy jugando Lando ahora. A ver, ¿entraría un Milky Wonky? Underworld. Yo creo que no, porque solamente le sacas valor con Syndicate Luckies, con L3, salvo que te estén capturando, y es muy raro. Y el único valor real sería el Falcon. No, no entra, qué pena. Pues bueno, es que yo lo estoy barajando como pseudo New Adventure con la idea de poder generar un doble ataque con el Falcon, ¿no? Está bien. Vale, ¿qué más lleva de banquillo? A ver, Bamboozle lleva 2 copias, 3 Grogus, sí, para girar líderes y girar unidades potentes que tengan muchas estadísticas, para el agro súper bien. Una cantina, o sea, un Gamorreano, porque lleva 2 en el main, y 2 Syndicate Luckies, que supongo que contra agro acabas quitando a los Han solos, metes estos 2, metes Gamorreano. ¿Y qué quitas? ¿Qué quitas? Yo creo que acabas quitando Tech y DJ, un par por lo menos, porque contra agro no vas a poder llegar a hacer todo esto, ¿no? DJ a tempo contra agro no está mal, es un 3-5, ¿no? Te puede tradear bastante bien y te aguanta y luego te puede ir contra la base. Y Grogu supongo que sobre todo está enfocado a líderes potentes como Bobas y Vaders, ¿no? Que son equipados con cosas potentes, los giras y bueno, pues nada, amigo, a ver cómo te las arreglas. Bien, me gusta mucho. Como digo, pues creo que necesito mejorar. Creo que, no sé si lo dije al inicio del vídeo porque ya se me cruzan las ideas. Creo que yo ando en un 58% de win rate. Creo, y tengo que darle mucha más caña porque es un deck que me apasiona. Y, bueno, como pildorita de info, a mí me está funcionando muy bien forzar a Ezra, ¿vale? Forzar a Ezra en turno 1 me está yendo bastante bien. Y 3PO, a ver, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18. Bueno, pues es que es mi problema. Yo lo llevo a 3PO y es que no me roba. Llevo 18 costes 3 y es que no me roba cartas, ¿eh? Me cuesta mucho. Quizá me estoy acordando de las que me van mal, pero normalmente me cuesta y estaba valorando en quitarlo. Pero bueno, si esta persona ha ganado el torneo 6 rondas con un 3PO ahí, vamos a ver si ve alguna partida suya y a ver si le está funcionando, porque a mí no me está funcionando mucho y estoy valorando meter... Yo de hecho, lo que creo que en mi última versión los he quitado y he puesto el Mercenary Gunship para tener una navecita de coste 2 para meter mucho daño al inicio de la partida y forzar que el rival tenga que gastar recursos ahí y que luego todo lo que venga por detrás tenga más valor. Pero bueno, voy a intentar darle otra intentona a este 3PO. Muchas gracias, gente, por llegar hasta el final del vídeo. Como saben, link en la descripción.
Varios de estos decks los quiero comentar en mi Discord, así que si ahí les apetece hablar de Star Wars Unlimited con otros jugones, ¿vale? Seguramente voy a poner el de Afra cuando aparezca, voy a poner el de Cad Bane rojo y voy a poner el de Angelo amarillo para seguir hablando con los que estamos un rato ahí hablando, ¿vale? Saludos a Sello, a V y a Cañal. Y nada, entonces invitadísimos que vengan al Discord, está en el link en el primer comentario, lo van a poder encontrar, para que vengan a comentar los decks. Y si alguno de estos lo quieren comentar, ustedes lo pueden poner y ahí les vamos a dar un poco de feedback entre todos. Y si quieren un vídeo un poco más divertido y no tanto meta, les dejo uno que hice de las Olimpiadas, por aquí arriba se los voy a dejar, ¿no? Donde, bueno, me jugué un poco con el humor, dando la medalla de oro a distintos líderes en distintas disciplinas de las Olimpiadas. Es un poco divertido, en tono así un poco más cómico. Espero que les guste mucho y nada, ojalá tengan una semana increíble en la vida y en Star Wars Unlimited. Chao gente, que les vaya muy bien.